Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar del desastroso final de Tokyo Revengers. A ver, sí es cierto, falta un capítulo para que llegue el capítulo final, en realidad estamos en el 277, aparentemente finalizaría en el capítulo 278, pero ya sabemos lo que va a pasar, o ya tenemos el camino final delineado y por más que quede un capítulo, no hay mucho más que el autor pueda hacer para arreglar todo el desastre que viene haciendo hace varios capítulos. Este video la verdad que me enoja bastante hacerlo porque viene en flashback como de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente hablando de otro shonen que tiene un mal final y eso la verdad que no me gusta. No sé qué problema psicológico tienen los japoneses con los finales, si es por el tema de la deuda social con su público, si es un tema de responsabilidad, si es un tema de debilidad mental que los autores no pueden ejercer su propia opinión en los finales y defender sus obras, sino que tienen que sublevarse y tratar de contentar a la mayoría y por eso hacen finales tan malos. Realmente no sé cuál es la situación, pero nuevamente tenemos que hablar de un mal final. Y Tokyo Revengers es una serie que me gustaba y que cuando lo vi por primera vez genuinamente creí que iba a ser de los nuevos shonen y que iba a marcar algo distinto a los demás. Sin embargo terminó cayendo en lo mismo de tener un final mediocre y eso me enoja porque me gustaba y porque creo que realmente tiene partes muy buenas, como por ejemplo el arco de Tenjiku, que me parece que es la mejor parte de la obra y que tendría que haber terminado en ese arco, porque lo resuelve bastante bien y porque si bien venía con problemas de arrastre, por lo menos la historia se mantiene congruente y sigue una secuencia interesante con una buena conclusión. Pero el capítulo final que salió esta semana fue todo lo contrario. Hace poco conocimos cuál es el origen del poder de los viajes en el tiempo y la verdad que ese poder siempre fue un desastre. El origen la verdad que no me molesta que lo tenga un vagabundo y que hable de una maldición y que Shinichiro lo haya obtenido matando a ese vagabundo. Realmente eso no me molesta el problema de la utilización y de lo arbitrario que es, ya que pueden viajar en el tiempo cuando les cae una lágrima en la mano, matándose, dándole la mano a un random. Inclusive parece que ese poder se puede dar voluntariamente o se puede obtener matando a la persona que lo posee. Es bastante random y la forma en que el autor lo utiliza en el último tiempo para que Takemichi empiece a ver visiones de microsegundos del futuro para esquivar las patadas de Mikey ya es una utilización super random, super flashera. Eso nunca tuvo sentido, pero bueno, imaginemos que eso está bien. Vamos a hablar del último capítulo. Se nos revela que Shinichiro justamente era un viajero en el tiempo y gracias a que él usó ese poder para salvar a Mikey de la línea temporal donde él muere en el accidente en las escaleras jugando con el avión, gracias a que él utilizó ese poder, de alguna forma el poder del viaje en el tiempo vuelve en forma de maldición adentro de Mikey, quien debía haber muerto, pero como no murió, sigue vivo pero con esos impulsos oscuros adentro gracias a la maldición, y eso es lo mismo que también lleva a que Shinichiro sea asesinado como le advirtió el vagabundo. Bien, supongamos que esas son las bases del poder, tampoco está tan mal. El problema viene en el último capítulo cuando Mikey termina liberando sus impulsos y matando a Takemichi, que parece que así libera sus impulsos, pero en realidad lo que sucede es que ambos dos viajan al pasado. Acá tenemos una gran contradicción y un gran problema porque en un principio la historia se basaba en que Takemichi quería salvar a Hina y que la raíz de todos esos problemas justamente era Mikey porque tenía esta maldición. Pero en algún momento Takemichi dejó de prestarle atención a Hina después de salvarla y empieza a prestarle más atención e inclusive a sacrificar su propia vida para salvar a Mikey, lo cual no tiene ningún sentido. Porque creo yo que el origen de la historia y que su profundización iba en rescatar a su amor original que era Hina y no a Mikey, que en realidad no lo conocía y que al contrario fue el causante de todos sus problemas. Pero bueno, Takemichi decidió de una forma muy desafortunada dar su vida por Mikey, lo cual me parece completamente irracional. Con este tipo de dinámicas realmente la sensación de peligro y de peso en la historia se pierde, porque si Mikey se libró de sus impulsos oscuros matando a Takemichi, ¿por qué revive y los dos vuelven al pasado? En ese sentido se está contradiciendo porque en realidad Mikey no se liberó de esos impulsos, sino que los sigue teniendo, ya que Takemichi sigue vivo a la línea temporal en la que regresa, ¿no? O aún peor, la maldición se expandió y hay impulsos oscuros dentro de los dos, por lo que vemos que ninguna parte de esta historia está teniendo sentido. Por eso digo que la serie tendría que haber terminado después del arco de Tenjiku, más o menos en la boda de Pachin, que creo que fue en ese momento en que Takemichi más o menos arregla todo en una línea temporal, excepto por Mikey, que creo que en ese momento sigue haciendo maldades, siendo el jefe de Bonten o de otra pandilla tipo Yakuza, pero todo a su alrededor estaba más o menos ordenado,
había evitado la mayoría de las muertes y había logrado salvar a Hina. Por eso creo que la historia tendría que haber terminado en ese punto, y no virar a que Takemichi empiece a querer sacrificar todo lo que había logrado por Mikey. Pero bueno, ahora vamos a lo peor, que es el último capítulo, donde vemos que Mikey y Takemichi viajan efectivamente al pasado cuando son niños. Creo que al primer punto de Salvado, al punto inclusive anterior, creo, al que él tuviera ese accidente con el avión, y ellos dos empiezan a vivir su vida tranquilamente en esa línea temporal. O sea que abandonan todo lo que sucedió en la serie, todas las líneas temporales, la relación que Takemichi tenía con Hina, lo abandonó todo, la relación con Naoto, todo lo abandonó para vivir esa vida con Mikey, lo cual es completamente absurdo. Primero, que descarta absolutamente todo lo que sucedió en la serie, y segundo, que tenemos un enorme problema, y es que ellos dos viajan al pasado pero con su mente de adulto, dentro de un cuerpo de un niño de no sé, 8, 10 años, cuando Takemichi ya era un adulto y ya había ido a la universidad y ya trabajaba, pero conserva esa mentalidad en su cuerpo y vivió toda una vida igual que Mikey, con los recuerdos y la mentalidad de un adulto, lo cual es súper retorcido. Otro gran problema es que el poder de viajar en el tiempo sigue libre por ahí, porque si bien Takemichi murió y se supone que cuando muere el poder de viajar en el tiempo pasa a otra persona, quizá ahora lo tiene Mikey, ya que él estaba al lado de Takemichi, el poder de viajar en el tiempo sigue suelto por ahí, ya sea con este vagabundo que sigue vivo en esa línea temporal o que alguno de ellos dos lo tenga. No es que ese poder se haya desvanecido, lo que significa nuevamente otro problema de trama que probablemente el último capítulo no resuelva. Otro gran problema es que el conflicto principal de la serie, el núcleo de los problemas, no era Mikey y sus impulsos oscuros, sino toda esta red de maleantes, de yakuza, de bandas y de pandilleros y de pandillas que se formaban en Tokio y que de una forma u otra terminaban causando la muerte de Hina o de alguno de los seres queridos de Takemichi, algunos de la Touman, y eso realmente no se soluciona. Si bien solucionan los impulsos oscuros de Mikey que lo llevan a formar nuevas pandillas, la Touman sigue presente y generalmente la Touman era la que causaba la muerte de Hina. Por ende, todos los demás hechos aislados que tenían que cambiar para que justamente la Touman no exista o para que exista de forma pura, en realidad no lo cambiaron, simplemente purificaron a Mikey y lograron que él creciera al lado de Takemichi, pero no lograron contrarrestar todos los demás problemas que eso acarrea. Si era tan fácil convencer a todo el mundo de que se hagan buenos y que se unieran a la Touman, en realidad ¿para qué existió la serie? Si simplemente tenían que convencerlos y ya que en el último capítulo todos se terminan uniendo, todos son jefes de escuadrón o subgerentes o vicepresidentes, todos son amigos y todos son felices dentro de la Touman, entonces ¿qué sentido tiene todas las batallas que tuvieron antes? Ya que, como dije, los problemas realmente siguen existiendo. Kisaki seguramente seguía enamorado de Hina y todavía quería vengarse de Takemichi, ya que entiendo que él va a seguir saliendo y se va a casar con Hina, entonces el problema de Kisaki sigue existiendo. El problema de Izana, que si bien Shinichiro no murió, los padres de Izana todavía lo abandonaron y su sensación de abandono sigue estando para hacerse malvado, eso tampoco lo arreglaron. Otro de los problemas, la familia de Taiju, todavía no lo arreglaron, ya que eso no tenía nada que ver con Mikey, sino que era simplemente su realidad. Pero no, parece que todos de alguna forma se hicieron buenos, de corazón puro, y se unieron a la Touman como porque sí, como porque les pintó. Como que el autor dijo, bueno, ahora todos son muy buenos amigos y se unieron y fin. Cosa que no tiene ningún absoluto sentido. Lo mismo con Koko y la muerte de Akane, que lo llevó a meterse en el bajo mundo para conseguir dinero. Todas las historias aisladas que hicieron que los personajes se unan a las pandillas y de alguna u otra forma intervengan de forma negativa en la historia siguen estando ahí, o sea que no solucionó absolutamente nada y al contrario borró todo lo que iba sucediendo, descartando absolutamente todas las demás líneas temporales. El autor realmente se volvió absolutamente loco y derrapó ya sin tener ninguna explicación para lo que está sucediendo en este capítulo. Y lo peor de todo es que inclusive en este último capítulo la Tokyo Manji se separa. Mikey, después de conquistar todo Tokio aparentemente y de unir a todas las pandillas, decide que se van a disolver, lo que es todavía peor porque deja el trono, un trono enorme donde seguramente todas las demás pandillas van a intentar meterse para ocupar ese lugar y eso va a crear nuevos conflictos, lo que nos lleva nuevamente a la nada, a una cuenta de suma cero donde el autor está tan perdido que da un paso para adelante y un paso para atrás y no da ninguna respuesta coherente a la historia.
Realmente a mí no me molesta que Takemichi tenga un final feliz porque realmente vivió bastantes cosas horribles. No me molesta que todos terminen vivos. Repito, a mí me gusta la historia y me gustan los personajes, pero tiene que haber algún tipo de peso en la historia, tiene que haber algún tipo de hilado, encadenamiento argumental que justifique ese final, porque si no hacemos que Shinichiro baje con un dragón volador, que los queme a todos y que se vuelva el príncipe Arturo y listo. Hacemos una historia imaginaria que no tenga ningún sentido y listo, pero esta historia se suponía que tenía un hilado argumental y secuencial que llevaba a que la historia avance en pasos y a que en algún momento Takemichi tenía que volver supuestamente a la primera línea temporal con Naoto para salvar a Hina. Sin embargo, eso nunca sucedió. Y dicho sea de paso, otra de las cosas que nunca explicaron es por qué Takemichi solamente podía viajar dándole la mano a Naoto, si en realidad el que le pasó el poder fue Shinichiro. Pero bueno, todavía queda un capítulo y el autor todavía puede explicar algunos detalles, pero realmente es muy raro que los autores lo hagan. Generalmente va a ser un capítulo donde veamos el futuro de todos siendo adultos y felices. Y como dije, eso no me molesta, sino que me molesta cómo se llegó a ese momento y las herramientas que utilizó este autor, contradiciéndose en todo momento en los últimos capítulos, completamente perdido y desorientado para llevar a los personajes del punto A al punto B. Realmente es uno de los peores finales que pude haber imaginado, no por el final en sí y el destino de los personajes y protagonistas, sino por cómo se llegó. Repito, para mí la historia tiene que tener algún tipo de argumentación lógica para llegar a ese punto. Podemos ignorar el tema de los viajes en el tiempo, si el autor quiere darse esa licencia para traccionar la historia, no me molesta, se lo dejo pasar, pero todo lo demás... Todas las demás contradicciones realmente son inadmisibles y leí la historia hasta este punto porque quería ver una resolución decente, pero no fue así y eso me enoja tanto que bueno, tenía que comunicarlo en un video. Para mí perdí mi tiempo y creo que el final es una basura, realmente me parece pésimo y que después del arco de Tenshiku perdí totalmente mi tiempo siguiendo esta historia. Estoy seguro que no va a faltar la persona que haga una Biblia en los comentarios y que trate de explicar y justificar todos estos errores, pero la realidad es que no los hay y realmente estas contradicciones no tienen sentido a menos que seas un fanático acérrimo de la serie que crea que todo está bien, que todo tiene sentido y que no busque ninguna lógica en los argumentos de la historia y que ve todo el final como un paraíso de Disney completamente utópico. En ese sentido sí, la verdad que si no te molesta mirar la historia de una manera completamente feliz y sin prestarle atención a los detalles, realmente sí vas a encontrar una buena historia o una historia como mínimo divertida, pero si sos como yo, si sos una persona que no quiere desperdiciar su tiempo y que mínimamente analiza qué es lo que está viendo, te vas a dar cuenta que esta historia tiene tantas contradicciones que al final no valió la pena haberla leído. Tendría que haberla dejado antes, es verdad, pero bueno, estoy acá haciendo este video, así que coméntenme ustedes qué opinan de este capítulo, de este final, de esta historia. Los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.